Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 16, 7 de la noche. Para nosotros es un verdadero privilegio poder contar con ustedes que nos acompañen en este conversando, puesto de que hoy estaremos celebrando un momento histórico en la historia de Cuba, como es el conmemorar las acciones de la Bahía de Cochinos. Y para eso, pues, tenemos como invitado al doctor Frank de Varona. Como ustedes saben, el doctor de Varona fue persona activo durante todo el procedimiento y nos va a traer pues la conmemoración, el recordar hechos históricos de nuestra nación. Para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que está con nosotros, muchísimas gracias, un privilegio tenerlos, por supuesto, invitarlos a que si no se ha suscrito, se suscriban con nosotros aquí al canal. Dispénsenos con gracias anticipadas, pues con los algoritmos que permiten estas aplicaciones, la manito arriba, la campana que permite pues estar comunicado cuando estemos subiendo nuevos material de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, compartan el programa y sin más dilaciones pasemos con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, defensores de la verdad, estamos aquí hoy en esta reunión del 7 de la noche con un privilegio increíble. Primero porque estamos celebrando un momento histórico en la historia de Cuba y estamos con el doctor Frank de Varona, que además fue una de las personas que estuvieron en el teatro de operaciones. Muy buenas noches, Frank, bienvenido. Gracias y una vez más, muchísimas gracias, Gustavo, por tenerme una vez más en tu programa. Gracias. Óyeme, el programa de hoy tiene un marco extremadamente histórico, para poner la palabra, puesto de que se está celebrando el momento de la Bahía de Cochinos. Realmente no fue un hecho de un solo día, sino fue el contexto de varios días. Yo te voy a dejar a ti porque tú eres la persona que estuviste ahí, que lo presenciaste, pero yo quisiera tener una pregunta que en algún momento, si me la puedes aclarar. La pregunta sería, ¿por qué fracasó el hecho de la Bahía de Cochinos? ¿Cómo no? Eso te lo puedo explicar muy bien. Yo tenía 17 años, hasta 63 años, cuando comenzó, estamos conmemorando esta semana en Miami y en otros lugares también, Bahía de Cochinos, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Primero que nada, yo he hablado mucho sobre este tema a través de los años, he dado muchas conferencias, y yo siempre he dicho, si el presidente Kennedy hubiera seguido el plan elaborado por la CIA y por el Pentágono, sin cambiar nada, éramos 1.400 y habían 260.000 soldados y milicias en Cuba, armados hasta los dientes por la Unión Soviética, que le dio hasta 50 tanques Stalin, le dio las 4 bocas, lo llenó de armamento y le iba a dar, estaba a punto en junio, darle MiGs, y había cubanos entrenados en Checoslovaquia para manejar esos MiGs. Así que ya en junio ya no se podía hacer nada. Entonces, el 15 de abril es cuando comienza la invasión, que como te voy a explicar, estábamos derrotados antes de salir a pelear. Ya estábamos derrotados. Y ahora te explico por qué. Primero que nada, los Joint Chiefs of Staff y la CIA habían escogido la Trinidad, que es un puerto, tiene el puerto Castilda al lado de la ciudad de Trinidad, estaba al lado de las montañas del Escambray, donde habían quizás hasta 8.000 rebeldes peleando ya. Y la brigada, hacía meses que le estaba, la fuerza de la brigada le tiraba paracaidistas, dándole comida y armamento a los que estaban, no solamente en el Escambray, en otras partes de Cuba también. Aunque era muy difícil hacer esto, ¿no? Porque
muchos de las cosas que le mandaban lo cogía el propio régimen de Cuba, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, pero el plan, si se hubiera seguido exactamente como estaba, hubiéramos triunfado. Iban a haber 5 ataques aéreos a Cuba, 5. El primer ataque sorpresivo, que iba a ser el 15 de abril, era con 16 aviones B-26, bombardear todos los aeropuertos de Cuba que habían aviones enemigos. Entre ellos tenían T-33, Jets, tenían Sea Fury, que tumban los B-26, y tenían B-26 también. Entonces, por desgracia, el primer cambio que vino, hubieron varios cambios, pero el primero fue que en un meeting en la Casa Blanca, el presidente Kennedy, aconsejado por gente globalista del orden mundial, por comunistoides que tenía en su gabinete, como Dean Ross, que es un globalista del orden mundial, George Bondi era el director de National Security, su hermano trabajaba con él ahí, estaba Arthur Schlesinger Jr., todos estos eran profesores universitarios que nunca en su vida habían tirado un tiro, ni tenían idea de lo que era una invasión anfibia, no sabían nada de nada, y sin embargo metían la cuchareta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? El primer ataque, iba a haber 5 ataques aéreos. El lunes 15 de abril por la mañana con 16 aviones. Esa misma tarde volvían a bombardear a Cuba. El 16 de abril, mañana y tarde, bombardearon a Cuba. Y el día 17, que era el día que íbamos a aterrizar en Cuba, el último ataque. 5 ataques aéreos usando los B-26 de la brigada, todos los que teníamos. Pues Kennedy, primero que nada, estaba reunido con Alan Dulles y con otros miembros de la administración en marzo, un poco de marzo, y le dice al jefe de la CIA, Alan Dulles, que era otro globalista del orden mundial, igual que su hermano John Foster Dulles, que ya se estaba muriendo de cáncer, y vino otro interino que se llamaba Hester de apellido, Christopher Hester, porque murió el John Foster Dulles, que era tan globalista o más que el otro, el de la CIA. Eran 2 hermanos globalistas los dos, fundaron el Consejo de Relaciones Exteriores, en fin, eran globalistas. Y muy bien conectados, porque el abuelo de ambos, por parte madre y de padre, habían estado secretarios de Estado en los Estados Unidos. Así que tenían las conexiones perfectas, ¿no? Era una élite y ellos eran parte de esa élite. Bueno, entonces, ¿qué hace Kennedy? Le dice 3 días, le dice en marzo, a Alan Dulles, yo no estoy seguro que yo quiero invadir a Cuba. Y entonces le dice, y esto siempre me ha molestado, y me molesta hasta el día de hoy. Claro. Le dice Alan Dulles al presidente Kennedy, señor, usted tiene un disposal problem, un desecho. Disposal viene siendo desecho. You have a disposal problem. Usted tiene un problema de desecho. Usted tiene estos brigadistas que los ha venido entrenando, algunos hasta 1 año, que están ahí en Guatemala, con una fuerza aérea entrenada también. Y ahora usted le va a decir a esos brigadistas, cancela la invasión y los trae para Miami. ¿Qué usted cree que van a decir eso cuando lleguen aquí? Le van a decir que usted es un cobarde, claro. Que usted ha suspendido la invasión porque le cogió miedo a Fidel Castro. Lo van a desprestigiar a usted. Entonces le dice Kennedy, tiene razón, si los traigo para acá, me van a desprestigiar a mí. Entonces ¿qué hacemos con el disposal problem, con el desecho? We will dump them in Cuba. Lo vamos a botar en Cuba. O sea, estaban hablando de la brigada, como si fuéramos basura, que había que eliminar y tirarla en Cuba, la basura, a botar la basura, para no hacerle daño político a él. Toda mi vida me ha molestado eso. Porque ¿cómo nos van a tratar a nosotros? Primero, ¿para qué entonces él aprobó la invasión? Porque podía haberla cancelado y dejar que regresáramos. Yo no iba a fajar con él. Yo hubiera regresado contento otra vez a Miami. Ni iba a fajarme con él ni nada. Quizá hablaría mal de él, obviamente, pero bueno, él la canceló y perdí yo tiempo entrenando, para algo que nunca pasó, ¿no? En el caso mío, nada más que me entrené 13 días, porque yo tenía 17 años y llegué a la brigada el domingo de resurrección, que era abril 13. Y unos días después nos llevaron a la brigada completa de Guatemala. Estábamos arriba en las montañas, cerca de un volcán Santiaguito, donde había temblor de tierra frecuentemente,
y entonces nos llevaron a toda la brigada a Puerto Cabeza en Nicaragua, donde ahí iban a estar los B-26 nuestros, porque Nicaragua estaba más cerca de Cuba y estaba bien lejos. Si lo hubieran tenido aquí en Miami, esos aviones, o en Los Cayos, un lugar, los aviones hubieran funcionado mejor, pero tenían que volar de Puerto Cabeza 4 horas y 20 minutos para llegar a Bahía del Cochino. Y nada más que podían estar ahí 45 minutos porque tenían que tener gasolina para regresar 4 horas y 20 minutos otra vez para Nicaragua, ¿no? Puerto Cabeza, donde estaba la base que llamaban Happy Valley, la base nuestra. Y por supuesto prestada por Somoza, ¿no? Que era que gobernaba en ese momento. Y también teníamos los barcos que nos dieron, con la excepción del batallón blindado, que teníamos 5 tanques medianos y teníamos camionetas yo tengo un primo hermano ahí, Osvaldo de Barona, de 18 años, que estaba en ese batallón. Y entonces a eso sí le dieron lo que vemos en las películas, ¿no? Esos LEC que salen de un barco grande, sí, abre la compuerta, eso lo hemos visto en películas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Esos fueron los únicos que tuvieron los barcos buenos para desembarcar. El resto de la brigada nos dieron unos barcos obsoletos, Liberty Type de la Segunda Guerra Mundial, que lo tenía un cubano que se llamaba García, y esos eran barcos privados de García. Entonces llevaron los barcos de García que se usaban para llevar fruta, bananas de Centroamérica a New Orleans, etc. Los usaron para nosotros. Y no le dijeron nada a los marineros ni al capitán hasta que llegaron al Puerto Cabeza, y ahí le dijeron: estos cubanos les hace falta llegar a Cuba, ustedes quieren transportarlos, si no ustedes se quedan aquí en Puerto Cabeza y veremos a ver cuándo lo sacamos. Y entonces todos dijeron que sí, ¿no? Pero eran barcos obsoletos, eran bombas flotantes. Yo tengo ahí, tendría que pararme a cogerlo, tengo el Houston, ¿no? El Houston era como esos otros barcos, bombas flotantes. ¿Por qué? El barco en donde tú estabas, ¿cómo era que se llamaba? Barco flotante, le digo. No, el barco donde tú estabas. Se llamaba el Houston. El barco mío era el Houston. Bueno, mi hermano iba en otro barco. Míralo aquí ahora, míralo aquí está. Ahí está el Houston, sí, lo ves hundido ahí, ¿no? Y entonces mi hermano iba en otro barco, se llamaba el Río Escondido. Mi hermano era observador avanzado del batallón 6, y yo era un soldado de infantería del 5º batallón. Pero bueno, entonces lo que ocurrió fue que todos los planes los cambiaron. Primero que nada, Kennedy dijo: no quiero 16 aviones bombardeando a Cuba. Eso es muy espectacular. Y redujo el primer ataque aéreo, en vez de a todos los aeropuertos en Cuba, donde había aviones castristas, solamente a 3 aeropuertos: Colombia, La Habana, San Antonio de los Baños, y el aeropuerto Antonio Maceo, en Santiago de Cuba. Y esos 3 ataques fueron buenos, destruyeron los aviones ahí y todas las instalaciones, pero le quedó a Cuba 8 aviones, entre ellos T-33 Jet y aviones Sea Fury que tumban los B-26. Los B-26, que como venían de tan lejos, le quitaron la artillería de cola para que tuvieran gasolina para poder regresar, porque la distancia era enorme. 4 horas y 20 minutos para acá, 4 horas y 20 minutos para allá, y solamente tenía 45 minutos para estar ahí en Bahía del Cochino. Y tenía que regresar porque ya no tenían gasolina. En fin, entonces ya ahí con ese primer... Entonces lo que ocurrió cuando vino ese ataque, no le había avisado a Adeline Stevenson, que era el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, y habían traído un avión de la base nuestra en Puerto Cabeza, aterrizó en el aeropuerto de Miami y dijo una estupidez que nadie lo creyó, y mucho menos los periodistas, porque había un periódico ya, Miami Herald, New York Times, de todo, diciendo la invasión, que estaba a punto de salir. No era secreto, era un secreto, no había secreto, todo el mundo sabía que la invasión venía. La Hora, un periódico de Guatemala, lo dijo, aquí en Miami Herald lo leí yo mismo, yo lo leía antes de irme a la invasión, lo que se estaba planeando. Ya yo sabía aquí, antes de ir para allá, lo que estaba ocurriendo. Y todos los periódicos lo decían. Hay una historia que se aparece el vocero de la Casa Blanca y le enseña al presidente Kennedy: mira el artículo que ha salido aquí en el New York Times, primera plana. Y él lo lee y dice: Castro doesn't need any spy in the United States. All he needs to do is read the New York Times. Castro necesita espía en Estados Unidos. Todo lo que tiene que hacer es leer el New York Times, que lo dice todo lo que estamos haciendo.
Ese fue el Tú comentario de Kennedy. publicaste un libro que cuenta tu historia ahí en el Sí, Valle de Cochino, ¿eh? este es mi libro. Este es mi libro. Aquí está en pantalla ya. Ahí, tiene 400 páginas y se llama Cuba, Valle de Cochino, asesinato de Kennedy, el Vaticano y el nuevo orden mundial. Ese también se puede 402 conseguir, páginas. ese también se puede conseguir en Amazon, ¿verdad? En Amazon por $25. Ya. Yo tengo otro libro que escribí en español, Valle de Cochino, mi historia, pero este libro no está en Amazon. Simplemente yo lo publiqué por mi cuenta. Y lo vendo aquí a gente que veo y eso, pero no está en Amazon. Es lo mismo, pero en español. Entonces, tiene hasta el mismo mapa de Cuba, ¿ves? El mapa de Cuba de Valle del Cochino ahí. En fin, este libro te lo voy a regalar cuando te veas, porque tú no tienes este libro. Gracias. Entonces, bueno, siguiendo la historia del fracaso, Allen y Stevens no le habían dicho nada. Y cuando llega ese avión al aeropuerto de Miami, dice Raúl Roa, el Foreign Secretary de Cuba, secretario de Estado de Cuba, acusa a Estados Unidos. Mira, ya un avión, ese avión no es nuestro, los aviones nuestros son así diferentes. Mira los aviones de Cuba como son, estos son totalmente diferentes. Tienen la artillería en la sala, nosotros tenemos artillería en la parte de adelante. En fin, los aviones eran diferentes. Y además nadie iba a creer eso porque ya todo el mundo había leído en Estados Unidos que la invasión era inminente y que había aviones de 26 que le habían dado a la brigada de asalto 2506, que no era secreto. Entonces Stevenson se pone furioso porque él no le habían dicho nada, porque él no se llevaba con el presidente Kennedy, se odiaban mutuamente los dos. Pero como él había sido candidato a presidente 2 veces y 2 veces perdió con Dwight D. Eisenhower, pues entonces era una figura muy importante, no se podía dejar fuera de la administración y Kennedy lo metió ahí, pero no se comunicaban con él, no hablaban con él, lo tenían en la luna de Valencia, nada menos que el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Qué disparate político, ¿no? En fin, cuando él se entera, cuando ese avión llega allá, él dice, ese avión va a ser confiscado aquí y no se permitirá que vuelva a Cuba a atacar. Cuando él se entera que va a haber más ataques a Cuba, dice que va a renunciar porque ella le dio la palabra a Estados Unidos de que no iba a haber más ataques a Cuba. Entonces, Dean Ross, que siempre estuvo opuesto a nosotros, es un globalista horrible del nuevo orden mundial, fue presidente de Roosevelt Foundation y seguía las órdenes de Roosevelt y no del presidente, porque era un globalista malísimo. Yo lo conocí en persona, es otro cuento más largo, no lo voy a decir ahora aquí. Entonces, y los otros que estaban en la Casa Blanca, George Bondi y su hermano, y había Orson Schlesinger, todo esto eran profesores de Harvard sin ninguna experiencia militar, cero experiencia militar. Entonces, le dice Dean Ross a Kennedy, suspende el resto de los ataques a Cuba, porque si no renuncia a la Stevenson y vas a tener un tremendo escándalo en tu administración. Como si perder la Valle de Cochino no era mayor escándalo que eso, ¿no? Y entonces canceló todos los demás, todos esos ataques que te mencioné, 5 ataques aéreos, con todos los aviones de B-26 de la brigada, los canceló todos. Y entonces nos tiraron ¿a dónde? A que nos mataran, ¿no? Y de contra, al cambiar la ciudad de Trinidad, nos mandan a Valle de Cochino, donde no había muelles. ¿Cómo es posible que sin haber muelles íbamos a desembarcar todo lo que traían los barcos nuestros? Imposible. No, al no haber muelles, ¿cómo lo vas a bajar? A los barcos nuestros obsoletos de la Segunda Guerra Mundial, como el Houston, donde yo iba, donde iba mi hermano, Río Escondido, a todos esos barcos tenían para desembarcar un motor, un barquito pequeño con un Evinrude motor, un motor Evinrude, y cabían 9 soldados ahí. Desembarcar 9 soldados. Y entonces habían mezclado mal, y probablemente intencionalmente para que perdiéramos, la gasolina y el aceite que llevan esos motores. Así que muchos de los barquitos, cuando los 9 hombres bajaron, no arrancaba el motor de esos barquitos. Y también las 2 playas, había dicho la CIA que no había soldados enemigos y que eran arenas muy buenas para esos barquitos que bajaran ahí. Bueno, en las 2 playas, Playa Girón y Playa Larga, eran arrecifes lo que había ahí. Y muchos barquitos que llegaban y chocaban con los arrecifes y se hundía el barquito. Cuando llega la mañana, el batallón donde yo estaba
porque el 5 era gente como yo con poca experiencia, el 2 era un batallón que llevaba más tiempo entrenándose. Había a bordo del Houston, a las 6:30 de la mañana, una escuadra del batallón 2 y todo el batallón quinto, el quinto batallón donde yo estaba. Y nos habían dicho en las prácticas, el cielo será nuestro. Todos los aviones que ustedes vean son de nosotros. Y vemos un avión, y los aviones de nosotros lo habían pintado igualito que los aviones de las FARC, de las Fuerzas Aéreas Revolucionarias, los mismos colores. Viene a las 6:30 veo yo este avión que viene hacia nosotros, pero es un avión nuestro, ¿no? El cielo era nuestro, ¿verdad? Y no era nuestro el cielo, ¿no? Habían 8 aviones enemigos. Y entonces ese B-26 nos dio un pase y dio a varios de nosotros, quizás mató a 1 o 2 también, y nos ametralló. Pero eso fue el comienzo de ataques continuos que recibimos del T-33 Jet, de los Sea Fury, y un Sea Fury como eso a las 9:30 de la mañana, nos dio en el fondo del barco y no explotó. Pues si explotara, obviamente no estaría aquí hablando contigo ahora. Pero abrió un hueco en el barco y el barco comenzó a hundirse. Entonces el capitán Luis Morse, cuyo hijo Luis Morse fue el representante estatal de la Florida y era mi roommate en la Universidad de la Florida. Estábamos en la misma casa. Y entonces, bueno, entonces el capitán Morse trató de llevar ese barco lo más cerca posible de la costa, pero lo más cerca era como 1 kilómetro, en un mar lleno de tiburones. Y entonces no había salvavidas y habían 2 barcos que ya los bajaron, los 2 barcos con unos pocos rifles que había ahí, y el resto tuvimos que tirarnos a ese mar lleno de tiburones y nadar hacia la costa. Muchos se ahogaron, que no sabían nadar bien. Yo, gracias a Dios, sabía nadar bien y sabía flotar. Pero yo estaba también bastante enfermo porque estando en Guatemala en los últimos días me comí una lata de esa de comida que estaba envenenada y vomité y estuve tirado en el piso ahí 4 días que no pude comer porque me destruyó el estómago, ¿no? Comer un spam envenenado que nos dio la CIA para comer, ¿no? Entonces yo estaba bastante mal y los últimos, así que yo estaba débil todavía. En el barco no comí nada tampoco, así que ya llevaba como 7 días sin comer nada. Así todo me tiré al agua y empecé a nadar hacia la costa y cuando no podía nadar más me quedaba flotando, pero con la preocupación que me fuera a comer un tiburón. De hecho, vi un tiburón frente a mí, no muy exactamente, como a 10 metros de mí, y me dio un pánico total y empecé a nadar hacia el barco. Y el que iba nadando al lado mío me dijo, lo mismo te come el tiburón hacia el barco que si vas hacia la tierra. Y es verdad. Entonces viré y seguí nadando hasta que llegué a la tierra y me tiré en el piso, le di gracias a Dios de estar vivo y miro alrededor mío, era algo dantesco lo que estaba mirando, gente en calzoncillo embarrado de petróleo, porque el barco cuando se empezó a hundir, empezó a echar petróleo, yo no cogí petróleo, pero otros llegaron a la playa llenos de petróleo, en calzoncillo, todo lleno de petróleo, la gente aturdida, horrible, ¿no? Un hundimiento que cuando pensábamos que íbamos a ganar, ¿no? En el río Escondido, donde iba mi hermano, le tiraron un cohete y explotó con una bomba atómica. Ya mi hermano estaba en tierra, mi hermano era observador avanzado del 6º batallón. Y los marineros que estaban ahí, al ver que el barco empezó a coger fuego, se tiraron al agua y nadaron, y ninguno murió, pero el barco explotó con una bomba atómica. Esa explosión se oyó en todas partes. Horrible fue la explosión del barco. Increíble. Los otros barcos del García Line Company, que no eran de la brigada, los marineros, todos huyeron con los barcos. No, por supuesto, no había manera de decir que regresaron porque no querían regresar para que no los hundieran. Y así que la brigada desembarcó, los que pudieron desembarcar, porque yo desembarqué nadando, ¿no? Los que desembarcaron, como mi hermano, por ejemplo, el batallón 2 que desembarcó en Playa Larga, esos tenían el armamento con que llevaron a desembarcar. 3 días después, el desembarco fue el lunes, el miércoles a las 4:30 ya no tenían cómo parar los tanques enemigos, ya no habían bazookas que tuvieran cohetes adentro, o sea, no había manera ya de pelear y Castro puso ahí 50,000 o 60,000 soldados, así, porque él ya sabía que la invasión era inminente, porque obviamente le habían bombardeado 3 aeropuertos el 15, y entonces él acuarteló a todos sus soldados, empezó a meter presos gente en Cuba que tenía algún familiar fuera, y por eso fracasamos. Básicamente
por todos los errores que cometió el presidente Kennedy y sus asesores. Increíble. Terrible fue. Yo me quedo, tú sabes, me quedo lelo y escuchando la historia, como algo que debió haber resultado perfecto por la planificación, como tú dices, se hubieran ajustado al plan que habían hecho con toda la gente que estaba involucrado, ejército, sí, y todo, y por un acto político o por dejarse llevar por estos individuos que siempre están ahí dando muela, y mira cómo quedó la historia, ¿no? Exacto, y fíjate que en el Escambray habían como 8,000 rebeldes ya peleando. Habían muelles para nuestros barcos obsoletos, había hospitales para los heridos, habían 2 carreteras que iban hacia La Habana y estaba bastante lejos de La Habana, que los aviones de Castro le costaba más trabajo ir a pelear contra nosotros porque eso estaba más al este todavía de La Habana, ¿no? En fin, podíamos haber triunfado. Ya había un gobierno en el exilio que lo iban a transportar, José Miró Cardona, su hijo Pepito estaba en la brigada, era el que iba a ser el presidente en armas en Trinidad. Mi pariente Tony de Varona, Manuel Antonio de Varona y Segura, que había sido primer ministro en Cuba en la época de los auténticos, presidente del Senado, ministro de Trabajo. Él iba a ser parte del gobierno, no sé si sería vicepresidente o qué. Ahí estaba Justo Carrillo, estaban cubanos respetados. Había uno que se llama Antonio Maceo, que era nieto de Maceo también, que estaba ahí, que iba a ser parte del nuevo gobierno. Y ese iba a estar ahí, y la idea era, con esos 5 ataques que lo suspendieron, íbamos a volar la refinería en La Habana. Castro tenía todos esos tanques que la Unión Soviética le había dado, uno al lado de otro, en Colombia, que aviones B-26 hubieran volado todos esos tanques, y las refinerías las podíamos haber volado y no había gasolina, no había cómo moverlo. Y había en Cuba como 30 o 40 mil personas que estaban en lo que llamaban el underground, que eran patriotas cubanos que estaban ya conspirando contra Castro y que obviamente se hubieran unido a nosotros, ¿no? Aparte de los rebeldes del Escambray. Y por supuesto, una vez que tuviera ese gobierno en armas, más gente de Miami, había un batallón 7 que nunca desembarcó en Miami esperando que llegáramos nosotros para unirse con nosotros, y más gente se hubiera unido, obviamente, y sobre todo al ver que estábamos ahí peleando y que no nos podían destruir. Esa cabeza de playa lo hubiéramos tenido ahí, imposible ellos llegar ahí. En fin, podíamos haber triunfado. Y ni tú ni yo estaríamos aquí ahora. Estaríamos en Cuba, y tú productor de televisión en Cuba, y yo ganadero en Cuba. Oye, eso fue lo que ocurrió, pero muy triste. Porque la historia es fascinante, pero triste. La palabra la acabas de decir tú, puesto de que gracias a ese error tan grande, claro, una sucesión de errores, indudablemente, pero ese en grado superlativo marca la historia por completa de todo lo que vino, todo lo que estamos viviendo en este exilio y todas las consecuencias. Toda Latinoamérica, que la viró Castro en contra de Estados Unidos, las intervenciones de Cuba en África, todo lo que ha venido después. Cuba es un centro de terrorismo. Ahí está metido Irán, ahí está Rusia, ahí está China, está Hezbollah. Cuba es un centro de terrorismo mundial, y trabaja con comunistas en Estados Unidos también, ¿no? que van todo el tiempo a La Habana y reciben entrenamiento de comunismo en Cuba, ¿no? Y están en Nueva York, toda esa gente joven que lo han vuelto comunistas, los profesores comunistas de las universidades que ellos han ido, ¿no? En fin, nada de eso hubiera ocurrido, y hubiéramos tenido un hemisferio mejor. Mira todos los muertos que ha habido por intervenciones de Cuba en todas partes, ¿no? De Latinoamérica. No, la América no, el mundo lo compuso. El mundo entero, pero sobre todo la América Latina. Claro que sí. Fran, sí. Nos quedan 6 minutos. Yo, de verdad que me quedo, tú sabes, me quedo pasmado porque parte de la historia a mí me encanta, parte de la historia no, la historia en sí per se me encanta, y poder escuchar estos relatos que son la historia real, para mí no tiene precio. El libro ese que tú me has ofrecido, de verdad, muchísimas gracias, lo atesoro porque a mí me encanta leer esto. Y en los que están en Amazon, mis amigos, les invito, por favor, hagan un esfuerzo, adquieran esos libros porque es la historia. Y la única forma de que la historia no se repite, y lamentablemente la historia se repite,
La única forma es que usted esté informado. Si usted no se informa, no hay para dónde agarrar. Fran, todo tuyo. De verdad, tenemos que continuar en esta cruzada de información histórica porque están pasando muchas cosas de la realidad, pero la realidad es que hay un trasfondo detrás que es la historia que debe ser mantenida. Bueno, la brigada de asalto nunca se rindió. Simplemente, al no tener armamento con qué pelear, todo el mundo trató de escaparse como pudo, pero arrestaron a 1.179 prisioneros. Entre ellos mi hermano. Yo tenía uno Yayo de Barona, que era el G2 de la brigada. Todos los parientes de Tony Barona son parientes míos, todos son primos. En fin, el primo hermano mío Osvaldito, que le decía, y mi hermano Jorge también, todos caímos presos. Entonces, al principio nos llevaron para el Palacio de los Deportes y nos entrevistaron. Entonces, en Estados Unidos crearon un comité, porque Castro dijo un discurso y dijo, estos mercenarios, que nos llamaban mercenarios a nosotros, me cuestan dinero, si me dan tractores, yo los devuelvo a Miami. Entonces, aprovechando eso, crearon The Tractors for Freedom Committee, Comité de Tractores para la Libertad, y pusieron a Eleanor Roosevelt, la esposa, la viuda de Franklin Roosevelt, a Milton Eisenhower, que era hermano de Dwight D. Eisenhower, y a Walter Russell, que era el jefe de la Unión de Automóviles, algo prominente en ese puesto que tenía. Yeah. Cuando yo vi esos tres, como yo sabía de Estados Unidos, porque yo estaba estudiando aquí antes de ir a la invasión, yo me gradué en una escuela naval en San Petersburgo que preparaba gente para Nápoles. Y mis compañeros fueron pilotos de la Marina de Guerra, pero el primero que fui a pelear fui yo. Y no fue en la Marina de Guerra, sino en la infantería. Pero en fin, entonces yo me encantó del comité, pero aquí en Estados Unidos empezaron a decir no se puede dar rescate, que no sé qué cosa, y Estados Unidos es el que rompe las negociaciones. Entonces, al romper las negociaciones, nos sacaron estamos en el Hospital Naval, que es donde mejor estuvimos ahí, que lo acababan de construir, no lo habían inaugurado todavía. Yo estaba en un cuarto alto de arriba, veía el mar por fuera, nos daban comida buena. De ahí nos mandaron para el Castillo del Príncipe. Y yo caí en lo peor del Castillo del Príncipe, que se llaman las Leoneras, que son los sótanos. Y tú mirabas 3 pisos de altura y a las 4:30 de la tarde entraba un rayito de sol. Y el resto estaba oscuro. Frank, y ahí estuvimos muchísimo tiempo. Nos quedamos para abajo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo y nos vemos en la siguiente oportunidad. Perfecto. Felicidades para todos. Bye. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
was still there. Oh, say